La semana comenzó movidita con el tema de las amenazas de bomba y bueno, en todos los noticieros y todos hemos estado atentos a eso. La opinión pública también es un tema que se puso en debate, muchísima gente participando, dejándonos mensajes, opinando respecto de qué se había que hacer, si había que endurecer las penas para quienes hacen este tipo de llamados, la tecnología que ahora permite identificar con cierta rapidez el dispositivo desde donde se hizo la llamada, ¿no? A través de una geolocalización. Hablábamos de protocolos, cómo se tienen que aplicar en el lugar donde supuestamente hay un explosivo de acuerdo al llamado que se realiza al CISEM, al 911. Después actúa, obviamente, la División Explosivos de Bomberos de la Policía de San Juan. Bueno, tenemos las dos partes acá para analizar puntualmente lo que vino pasando esta semana. Un llamado, una amenaza que terminó siendo falsa alarma en el Hospital Guillermo Rawson, complicado en un horario pico, ¿no? A las 10 de la mañana. Y ayer otro llamado de advertencia de artefacto explosivo en la escuela Antonio de la Torre, pero que se interpretó como podía ser Antonio Torres también, entonces se actuó rápidamente en 3 escuelas, porque allá en la Antonio de la Torre hay otra escuela aledaña, muchísima actividad por parte de la División Bomberos y también, bueno, por parte de quienes reciben el llamado. Y bueno, tienen que comunicarlo y sí o sí tiene que aplicarse el protocolo, porque ayer también se estuvo debatiendo acá y había gente que decía, bueno, si siempre hay falsa alarma en una provincia tranquila, ¿por qué no directamente hacemos como que no llamó nadie y el protocolo indica que hay que actuar como hay que actuar, ¿no? Así que bueno, queremos agradecer la presencia aquí en el piso del comisario inspector licenciado Maximiliano Calderón, subjefe del D2, del CISEM 911, y también de Daniel Domínguez, que es jefe de la División Explosivos de Bomberos de la Policía de San Juan. Muchas gracias por estar, por acompañarnos, porque acá nos vamos a sacar muchas dudas. Empezando por el tema, alguien hace un llamado al 911 y puede decir, bueno, en poco tiempo, a veces 8 o 10 segundos, hay una bomba en tal lugar. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se recibe y cómo se actúa? Sí, tal cual lo comentaba Gustavo, nosotros contamos con un call center que es atendido por personal civil capacitado por personal policial. Ellos están supervisados a la vez por los policías que están en el lugar y de esa evaluación, de esa tipificación de cada llamado, se obra en consecuencia, ¿sí? En este caso, puntualmente, cuando son amenazas de bomba, como decís vos, es un poco tiempo, largan la advertencia y bueno, se tiene que actuar en consecuencia. O sea, no se desestima nunca que sea broma o de la forma que se habla o lo que sea, se actúa sí o sí en consecuencia. Se toma como si fuera... Sí, sí, ¿Y qué es lo primero que se hace? ¿Advertir a quién? ¿O cómo se actúa? En ese momento, el supervisor, que es el policía, recibe el llamado el civil, el operador civil. De esta forma se geolocaliza el llamado, ¿sí? ¿Ustedes tienen esa tecnología? O sea, ¿lo pueden geolocalizar esa tecnología, gracias a Dios, sí contamos con eso ahora, donde impacta en un GIS, ¿sí? En un mapa. Ajá. Entonces nos da la latitud y la longitud. Entonces, en esos breves segundos ya contamos con esa ventaja, claro, de poder tener esa información. Con un margen de error de metro, ¿no? Sí, con un poco margen de error. Claro. Por eso ha sido tan eficiente el trabajo de esclarecer estos hechos tan rápido. Bueno, una vez que se recibe el llamado, se evalúa, estamos hablando de cuestión de segundos, porque el sistema ya está aceitado, como quien dice. Se despacha y directamente ya se obra con las agencias policiales, con las ambulancias, con los que tienen que intervenir en el lugar, porque ese lugar tiene que ser evacuado, claro, en un primer momento. Claro, claro. Y todo el llamado queda grabado, ¿no es cierto? Se graba. Todo queda grabado, todo queda registrado, queda el número de teléfono, la geolocalización con la longitud, la latitud. Entonces, a la parte investigativa, que se aplica también en ese momento, se le otorgan todos esos datos y bueno, ya contamos con esa ventaja. Claro. Jefe, ¿y usted
reciben desde el CISEM el llamado a otra especie de pequeño CISEM que ustedes también tienen en Bombero, ¿no? Organizar en cabina de alarma de la Dirección Bombero un mini CISEM que están conectados entre sí. La carta de llamada es inmediata. Acorde a la intervención, el requerimiento, el siniestro, es la unidad que se va a disponer. ¿Sí? Claro. O sea, es automático eso por sistema de alarma. Justamente ayer estuvimos reunidos los de la Brigada de Explosivos, de la División Explosivos, tratando unos temas y saltó este llamado. Y inmediatamente se descubre que son 3 escuelas. O sea, no es el saber en qué vamos o optar por esto, después a la otra. Hay que por la cantidad, bueno, nos dividimos y pudimos darle intervención a las 3 establecimientos. 3 lugares. Sí. Sin descartar si era del centro, si era de otro lugar. O sea, pudimos en ese momento, intervenir a las 3 escuelas, ¿sí? Conjuntamente con las unidades policiales que ya habían sido advertidas de la zona. Porque eso es, okay. Por eso lo que dijo el jefe acá, que también que está aceitado. O sea, no es que tan solo interviene bomberos, en este caso nosotros, sino también intervienen las otras unidades que hacen la avanzada de una entrevista a la directora. Cerca, claro, hacen una entrevista a los directivos o supervisores que están encargados del establecimiento para advertir de la situación y del protocolo a seguir. Llega el primero que llega a decir, miren, está pasando esto, claro. Va a pasar esto. Exactamente, todo con un proceso de calma para no alterar tampoco el sistema de adentro, y la evacuación tiene que ser controlada, ¿sí? Ese es otro factor también importante. Lo primero que se advierte, sí. Claro, no, en el caso, por ejemplo, puntualmente de ayer, como comentabas vos, que bueno, era el Colegio de la Torre o de la Torre, bueno, sí. Eran 3 colegios, entonces tenemos una agilidad ahora con las empresas de comunicación, con Telefónica, Movistar, entonces eso nos permite a nosotros dar rápidamente con el usuario de ese número y logramos la identificación. Eso ya es una parte más investigativa, más profunda. Eso queda para la justicia, para el fiscal. Exacto. Pero nosotros contamos con esas ventajas ahora que nos da este nuevo sistema que tenemos de que queda registrada la llamada y la geolocalización. Entonces nos dio la identidad de una persona que era de Rawson. Entonces fue ahí donde se logró el procedimiento exitoso. Como bien dice, pues se procedió a la aprehensión de los sujetos y al secuestro del aparato celular que se había realizado el llamado. ¿Admitió esta persona? ¿Ustedes saben si...? Eso lo están investigando, no sabemos qué ha pasado en realidad con eso, pero fueron aprehendidos. Son 2 menores los que fueron aprehendidos en ese hecho. La verdad que tanto, decíamos ayer, se pone en riesgo tantas cosas, ¿no? Se complica tanto todo. No tan solo por el hecho, sino la movilización de todo, o sea, no solamente los recursos de la policía, sino de los padres de los menores, o en el caso del hospital, de las personas que se encuentran adentro. La movilización, la desmovilización, todo es un riesgo. Claro. O sea, llegar a este lugar, después irse del lugar. O sea, todo es un riesgo, ¿no? Sacando el hecho en sí. Entonces, volviendo al tema, advierten a las autoridades del establecimiento donde se van a actuar y ellos, bueno... Cada establecimiento tiene su propio protocolo. Exactamente. Esta mañana también me preguntaban qué hacer. O sea, cada establecimiento debe armar su protocolo en base no solamente a lo que es una amenaza de bomba. O sea, incendio, monóxido, caída, accidentes internos. O sea, en base a la situación, el siniestro, cada establecimiento debe armar su protocolo por la cantidad de la comunidad que debe tener esa escuela, por la distancia que debe haber desde la escuela a un hospital. No es lo mismo una escuela de, no sé, de Sarmiento a una escuela más urbana, digamos. Claro. Entonces, todos esos protocolos los tienen que afinar ellos mismos. Nosotros por ahí damos guías, pautas para que tengan en cuenta, pero cada establecimiento, cada institución debe armar su propio protocolo.
Y en este caso, ¿los colegios actuaron debidamente? ¿Tenían aceitado el protocolo, creen ustedes? Sí, sí, o sea, nosotros, por lo menos donde yo estuve, ya estaba la directora esperándonos prácticamente. Se les puso en conocimiento, sabía ella, no tuvo ninguna oposición en hacer nada, al contrario, puso todo el marco de los restos de las autoridades y profesores que estaban en ese lugar, que no eran muchos. Hizo la evacuación. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que por eso digo de las instituciones que arman su propio protocolo, porque hay instituciones que internamente pueden hacer las evacuaciones, o sea, adentro, sin que salgan a la calle. Como sucedió en Raus. Claro, porque tenía un patio hermoso afuera para hacer una evacuación tranquila, controlada y mantenida. Claro. ¿Sí? Que son Diferente pautas. fue el Antonio Torres, que tuvieron que ir a la vereda Afuera, de Santa Fe. ¿sí? Ya es otro riesgo, entonces se requieren más recursos, más cortes. Cortes de calle. Exacto, Bueno, sí. en ambos casos hubo cortes, eso también se dispone. También, sí, sí, por la llegada de otras unidades que puedan llegar, ¿sí? Pero en el caso que me tocó a mí, fue todo interno dentro de la escuela, dentro del patio. En la calle sí se tomó algunas precauciones, porque puede pasar que en la misma evacuación alguien se puede golpear. No por el hecho, sino, o sea, no por el objetivo. Apuro, por el claro. Entonces también es bueno que las instituciones aceiten sus protocolos. O sea, que no esperen un hecho real para hacerlo. Por lo menos 3 veces, 4 veces al año lo deben hacer, ¿sí? Eso es, yo aprovecho esto también para... Sí, sí, los simulacros son ideales. Japón es un país que lo tiene súper aceitado, o sea, está en terremoto y la gente ya lo tiene tan aceitado que parece que están inmutables. Y es porque lo aceitan mucho. Claro. Sí, en este caso también es bueno destacar, y aprovechando la entrevista, de que la sociedad sepa las consecuencias que tiene ese tipo de llamados. Hay gente que ha sido condenada por un llamado al cívico, después por el tema del Rawson. Gracias a Dios, bueno, con el sistema acusatorio, las fiscalías están tomando medidas y eso está bueno para que lo sepan también, que no es... No es un chiste, no es una broma de mal gusto. Esto puede afectar, puede terminar seriamente, puede terminar o poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo en un hospital, ¿no? Una urgencia, una operación, un quirófano. No es un chiste. Por eso había muchos televidentes ayer que decían hay que endurecer las penas, hay que llevarlos a prisión, etcétera, etcétera. Ahora, la División de Explosivos llega al lugar y hace es una misión de riesgo también, ¿no? Sí. Es riesgoso. Entrar a un establecimiento donde te dicen, acá puede haber una bomba. Y sin embargo, hay que entrar. Sí, lo mismo, el trabajo... Todo. A ver, la División de Explosivos está creada en el año 73, ¿sí? Y fueron por hechos que sucedieron acá en San Juan, ¿sí? Todo lo que se va creando ha sido por estadísticas y hechos. En la actualidad tenemos un número de personas que van ingresando por capacidades, por antigüedad, van haciendo especialidades en el tema. No todos los bomberos ingresan, se hace una selección y bueno, sí el gobierno nos ha podido entregar equipos de primer nivel, que son los que se utilizan a nivel mundial. Tenemos una movilidad para el traslado de esos equipos. Estamos en la adquisición de otros nuevos, porque hay que actualizar nuevos recursos, nuevas técnicas, siempre mirando un poquito más allá de los hechos, para evitar, si bien es una actividad riesgosa, el entrenamiento lo que hace es minimizar todo eso. O sea, no es subestimar, que es otra cosa, es minimizar los riesgos. O sea, eso te da la espalda de saber lo que tenés que hacer. En algunos casos, por lo menos yo he visto en algunas películas, se utilizan robots, perros. Sí, eso es uno de los elementos que queremos incluir, el perro. El perro es una herramienta muy versátil, no es cara, o sea, es un binomio que se transforma entre humano y animal, donde el perro va a buscar lo que el humano sabe lo que tiene que buscar. O sea, no es lo mismo el perro de rescate busca personas vivas, entonces el humano sabe lo que tiene, o sea, trabaja en eso y sabe lo que tiene que buscar. Entonces, en la parte explosiva es lo mismo. O sea, el explosivista se prepara para preparar un perro.
Claro. ¿sí? Hay diferentes razas que se están usando. Siempre van mutando las razas. Siempre van probando razas. Hoy la Malinois es la más activa y apta para eso. Antiguamente han sido otras razas, pero bueno, ahora es el recurso ese, es muy versátil y más rápido. Tiene un sentido que nosotros no lo tenemos. Pero en principio lo que se hace es, digamos, una inspección. Una inspección general, ocular, minuciosa. Ya se sabe más o menos dónde pueden haber ocultado un explosivo. Nosotros investigamos, vemos los últimos atentados que se están pasando en el mundo, cómo son, cómo se ponen, cómo se fabrican y bueno, toda esa cuestión para. Mucho eso también. Sí, muchísimo. La tecnología para nosotros es muy buena, en manos de quién también es buena. Claro, sí. ¿sí? Entonces tenemos que estar, no a igual, tenemos que estar un poquito más arriba para no llegar a entregar banderas, como decimos nosotros. O sea, llegar antes del hecho, estar antes del hecho. Acá tenía una consulta porque nosotros ayer decíamos, no sé si esto fue así, una nota que hacía el móvil mientras estaba evacuando el establecimiento educativo, uno de las escuelas, la del centro, dijo que los docentes habían pedido a los chicos que dejaran todo como estaba y que salieran rápidamente del aula. Y dijo la directora que esas mochilas, los útiles, todo lo que quedó sobre el banco, lo iban a guardar después en los armarios para devolvérselos a los chicos al otro día. Después nos dijeron que en realidad el protocolo dice que deberían haber salido con las mochilas. Claro, sí. Nosotros el protocolo que nosotros ponemos es, o disponemos o sugerimos, es que se retiren con las mochilas. Si no, nosotros tenemos que abrir mochila por mochila. Entonces, evitar eso. Ah, claro. O sea, por eso, el alumno que a cada aula que entran, dentro de una de las mochilas puede estar el explosivo. No es una inspección minuciosa, entonces nos lleva muchísimo tiempo. Entonces, por eso digo, cuando las instituciones arman su protocolo, es bueno hacerlo conocer a las autoridades que van a intervenir para decir, todo bueno, bolso mire, que quede dentro del el que no se lo llevó es el que vamos a trabajarlo. Claro, se entiende por qué. Aunque demore un poquito más, tiene que salir con las mochilas. Sí. Ajá. Bueno, y por último quería comentar otro tema, porque bueno, aquí estamos, recién advertía el comisario, no es una broma, es una cuestión también de prevención, de concientización. Sí, y lo que hace Bomberos también es eso, ¿no? En este sentido, porque bueno, estamos iniciando la temporada invernal con temperaturas muy bajas y habitualmente siempre tenemos, lamentablemente, casos de personas, de sanjuaninos que mueren a raíz de la inhalación de monóxido de carbono, intoxicados con monóxido de carbono porque no se sabe, digamos, manipular bien lo que es calefacción. Hasta ahora no ha habido ningún caso. No, hasta ahora nosotros no hemos sido convocados por tragedias con monóxido de carbono, sí, de incendios, que son los que liberan. El monóxido de carbono es algo que no se puede ver, no se puede sentir, no se puede desgustar. O sea, no te das cuenta. No te das cuenta. O sea, hasta que por ahí ya es demasiado tarde. Vos te habitúas a los lugares de mucha calefacción. Entonces, por ahí el que viene de afuera, viene oxigenizado, se siente esa presencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos envenenados. Claro. Y automáticamente entonces nos aletargamos, nos da dolor de cabeza, de repente un dolor de estómago, y es por el mismo monóxido de carbono. Ayer me pasó en esta escuela, que estaba súper calefacción, entonces yo que venía de afuera, entraba a los ambientes, era una pared que sentía. Entonces le sugería a los profes que bajaran un poco la temperatura, porque estaba todo al máximo. O sea, en la casa vos tomás si me permitís, la cocina, vos prendés las 4 hornallas, vos prendés una sola hornalla. En el mínimo, la llama tiene que ser azul. ¿Sí? Ahora, si vos prendés las 4 hornallas y le das máximo, vas a notar que cambia inmediatamente amarillo a naranja. Eso es monóxido de carbono. Ahí está quemando mal el combustible. O sea, lo que no está tomando bien es el oxígeno. Por ende, te está generando el monóxido y no lo estás viendo. ¿Recomendaciones entonces, por último? Y una inspección anual antes de comenzar esta temporada de invierno, todo lo que es calefacción a gas. ¿Sí? Las cocinas no son para calefacción. Los hornos no son para calefacción.
O sea, entiendo que hay lugares que no tienen esta calefacción y por ende usan braseros, usan leña, por ende tiene que haber una ventilación continua. Una ventilación continua en el ambiente tiene que haber. Y si me voy a dormir, cero calefacción. Sí, me abrigo para dormir, si estoy en ambientes de baja temperatura, y abrigo la cama. O sea, lo más importante no es dormir con mucha calefacción de combustión. Y de remera, o sin Claro, o sea, me abrigo para dormir, sí, pero no con una calefacción. Porque nosotros, las estadísticas de nosotros, la mayoría de los incendios en invierno son porque en la noche y con calefacciones vivas. Entonces ahí están los accidentes. ¿Y hay una idea de cuántas personas por año promedio? Mira, nosotros víctimas hasta el año pasado, y espero que este año los sellemos a cero. El año pasado tuvimos, creo que, no sé, 4 o 5 fallecidos. Pero anualmente son eso, de 3 a 5 personas que fallecen con el monóxido de carbono. Bueno, comisario, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a vos por permitirnos. permitirnos llegar a la sociedad y que tome conciencia también de estas situaciones, particularmente lo que habla acá Daniel, y de los llamados puntualmente al 911, que ya no es como se hacían antes, sino que ahora tienen consecuencias. Tiene consecuencias, exactamente. No, ha sido muy útil la entrevista. Muchas gracias.